Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Y aquí estamos en el 544 Allentown, Pennsylvania. Los servicios son todos los domingos a las 1 p.m. Todos están buenos. Todos están aquí buen recibidos por la casa de Dios. Y hoy voy a empezar en oración. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino aquí en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino que líbralo de lo malo. En el nombre de Jesús. Amén. Y en abrir el servicio voy a leer la palabra de Dios en el Salmo 69. Y la palabra se lee en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entregado hasta el alma. Estoy hundido en seno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha encarnado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enrendecido. Han destallado mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza. Lo que me aborrecen sin causa se han hecho poderosa. Mis enemigos lo que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insincera y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Oh Señor Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan. Oh Dios de Israel, porque por amor de tú he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro, extraño y sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Y hasta ahí lo leo. Y ahora voy a empezar con la plática de hoy y se llama El cristiano celebra únicamente 2 ritos religiosos. Ambos fueron instituidos por el Señor Jesucristo. Bautismo en la agua. Como cristianos creemos en el bautismo de creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por inmersión en agua. Inmediatamente este rito, una persona demuestra su alianza con Jesucristo, demuestra haber aceptado el Evangelio de Jesús y confesado sus pecados y demuestra su unión con el Cristo y su iglesia, que es su cuerpo. La cena del Señor creemos que es un acto inmediatamente el cual comemos pan y bebemos vino recordando la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario como el precio por nuestra salvación. Estos son los únicos 2 ritos y ordenanzas dadas a la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Roma añade otros como confesión primera, comunión, confirmación, bodas y órdenes sacerdotales, diciendo que existen 7 sacramentos. Lo que han hecho es añadir a lo que Dios ha revelado en su palabra. Otros han malinterpretado o practicaban estas ordenanzas de manera incorrecta, violando los principios bíblicos. Existen iglesias que bautizan bebés que no tienen la capacidad de confesar su fe en Jesucristo. Existen iglesias que creen que el pan y el vino
se convierten en el verdadero cuerpo y sangre de Jesucristo. Hoy en nuestro texto del 1 de Corintios, llegamos al 1 Corintios capítulo 11, los versículos 17 hasta el 34, donde Pablo nos da una exposición magistral acerca de la cena del Señor. Hacemos bien en estudiarla con sumo cuidado, ya que son solo las ordenanzas que Cristo dejó a la iglesia. Por tanto, debemos tomar mucho cuidado en comprender cómo se debe practicar y su significado hoy estudiaremos. Corintios y los problemas en la cena del Señor, la administración correcta de la cena del Señor, el significado de la cena del Señor, el peligro de la cena del Señor. En 1 Corintios y los problemas en la cena del Señor. Sabemos que la iglesia en Corintio estaba viviendo una serie de problemas grandes. Habían grupitos que seguían a un maestro en particular y menospreciaban a los demás. Habían personas practicando adulterio y fortificación a pesar de haber conocido el Evangelio. Pero entre todos los problemas que había en Corintio, Pablo recibió noticia de los excesos y abusos que los corintios cometían en cuanto a la celebración de la cena del Señor. En el 1 de Corintios, capítulo 11, los versículos 17 hasta el 19. Pero al darles estas instrucciones, no los alabó, porque no se congregaban para lo bueno, sino para lo malo. Pues en el primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo, porque es necesario que entre ustedes hayan bandos a fin de que se manifiesten entre ustedes lo que son aprobados. Los hermanos se reunían para adorarle a Dios, pero Pablo lo describe como se reunían para lo malo. Habían divisiones entre ellos. Estas mismas divisiones seguramente que tienen que ver con lo que leemos en el 1 de Corintios, capítulo 3, los versículos 3 hasta el 5. Porque todavía son carnales, pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, y no son carnales, y andan como hombres del mundo. Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, no son hombres del mundo. ¿Qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio la oportunidad a cada uno. Pero Pablo sabe que estos comportamientos no eran nada más ni menos que la manera en que Dios habrá de demostrar quiénes realmente eran creyentes, genuinos, y quiénes eran falsos profesantes. Los que serían aprobados eran aquellos que vivían conforme a las Escrituras, los que actuaban de manera indebida tras recibir el consejo de Dios, se apartarán de su maldad y vivirán conforme a las Escrituras. Pero los falsos profesantes escucharán el consejo y seguirán en su rebelión. El problema que se estaba viendo en Corintio
lo vemos en los versículos, el capítulo 11, versículo 20 hasta 22 de 1 Corintios. Por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es como la cena del Señor, porque a comer, cada uno toma primero su propia cena y uno pasa hambre y otros se embriaguecen, que no tienen casas para comer y beber, o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan lo que nada tienen. ¿Qué le diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Para poder entender, solo recordemos que la sociedad griega en Corintio era una sociedad que se creía mejor que nadie porque eran ricos. La clase alta eran los jefes, los terratenientes, la crema y nata de la sociedad. Estos eran los ricos y poderosos. Del mundo antiguo, la clase obrera eran los comerciantes, los obreros, etc. Eran de menos recursos, poseían lo suficiente para sobrevivir. La clase baja, pobre, consistía de la servidumbre, o sea, esclavos, de la clase alta y quienes trabajaban para la clase obrera. En una congregación podía haber gente de cada una de estas clases reuniéndose en el mismo lugar. Si no transportamos al mundo antiguo, podemos entender un poco del conflicto que se estaba viviendo en Corintio. El primer día de la semana los creyentes acostumbraban reunirse para adorarle a Dios juntos. Se reunían también para celebrar la cena del Señor. Pero no solo se reunían para cantar a Dios y escuchar su palabra, se reunían también como para comer juntos. Estas comidas fueron llamadas agapes. En Judas 12, estos son escojos ocultos en los agapes de ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño, sin fruto, 2 veces, muertos y descracados. Estos agapes eran fiestas de amor, donde se reunían los creyentes para adorarle a Dios, demostrar el amor que tenían unos a otros y también para compartir alimento. Es por eso que Judas habla que falsos creyentes se reunían con los creyentes en sus banquetes. Así que lo que ocurría es que los de la clase alta eran los primeros en llegar. Venían los hermanos ricos, los ricos, y traían alimento y bebida para el banquete que se celebraba cada día del Señor. Tenían la facilidad de llegar temprano porque eran ricos de la sociedad, cumplían con sus obligaciones desde temprano y tenían suficiente tiempo para llegar al lugar de reunión antes que los demás. Más tarde llegarán los de la clase obrera. Sin embargo, cuando ellos llegaban de la clase alta, ya estarían comiendo y bebiendo. Los últimos en llegar serían los esclavos,
de la clase alta y los empleados. Ellos, al llegar, se darían cuenta que el alimento se ha acabado. La bebida se había agotado casi por completo. Los hermanos más pobres de la comunidad, quienes se podían haber beneficiado del convivio, pues no tenían el lujo de ver tanta abundancia de comida, eran los últimos en llegar, pero al llegar ya no había nada para ellos. Por tanto, Pablo se da cuenta que los pobres están siendo menospreciados. En lugar de que los ricos y la clase obrera hubieran comida en su casa, en lugar de haberse salido y luego llegar a la reunión con los demás, mejor comían hasta más no poder y beber hasta quedar completamente embriagados. Por tanto, Pablo les dice que comían en su casa porque en lugar de que la reunión de la iglesia fuese bendición, se convertía en lugar de exceso para los que ya tenían recursos, en un lugar donde se menospreciaba a los que no tenían y quienes habían llegado con la ilusión de comer después de un día largo de trabajo. La exhortación es directa y fuerte. En el 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 22, que no tienen casas para comer y beber, o desprecian la iglesia de Dios, y vergüenzan a los que tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto no los alabaré. Los hermanos habían convertido la cena del Señor en un banquete, en un lugar de exceso. Lo que hacían ya no era la cena del Señor. Es como cuando durante un servicio para recordar la resurrección del Señor o su primera venida a esta tierra, ponemos más cuidado en los adornos, la comida y etc., que pierde sentido el momento de adoración y de escuchar la palabra. Esta reunión había perdido su significado espiritual. Así que Pablo escribe para corregir a los corintios y que volvieran al sentido original de la cena del Señor. La administración correcta y significado de la cena del Señor. Pablo recuerda la primera cena del Señor como modelo para la celebración continua de la cena del Señor en la vida de la iglesia de Cristo. Y ahora en el 1 de Corintios, capítulo 11, los versículos 23 hasta 26. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces le beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga.
Lo primero que entendemos es que celebramos la Cena del Señor por orden de Cristo. Esta enseñanza la recibe Pablo de Cristo resucitado. No lo hacemos como invento humano, sino por institución divina. Y en el 1 de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Lo segundo que vemos es que existen dos alimentos en la cena del Señor. El pan representa el cuerpo de Cristo, que fue dado por nosotros. La copa representa el nuevo pacto en su sangre. No es lo mismo decir que la copa representa su sangre, porque Pablo especifica que es el nuevo pacto en su sangre. Mucha tinta se ha gastado en probar o desmentir que el pan y vino se transforman en el verdadero cuerpo y sangre de Cristo. Nosotros creemos que son emblemas, símbolos del cuerpo y del nuevo pacto en su sangre, y no se transforman en ninguna otra cosa. Lo tercero que vemos es que hacemos este acto en memoria de Cristo. Este acto tiene el propósito de que el creyente recuerde que su salvación depende del sacrificio de Cristo en la cruz. Parece algo tan elemental, pero es algo que el creyente debe hacer con frecuencia, porque en ocasiones lo más básico es lo primero que olvidamos. Mi salvación no depende de mi obediencia. Mi salvación no depende de mis obras. Mi salvación no depende de mi perfección. Mi salvación depende únicamente en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mi confianza está puesta enteramente en Él. Lo cuarto que vemos es que la cena del Señor debe hacerse con cierta frecuencia. En el 1 de Corintios, capítulo 11, los versículos 25 y el 26. De la misma manera, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él venga. Es algo que debemos anhelar hacer con mayor y no con menos frecuencias. Cada vez que la celebramos, proclamamos su obra en la cruz del Calvario. Se da por entendido que la cena la celebramos solamente en esta vida. La cena del Señor cesará durante la eternidad, porque la promesa de nuestra salvación sería ya una realidad presente y ya no encaminaremos por fe. El peligro de la cena del Señor. ¿Cómo podemos
ver los hermanos de Corintios se reunían para banquetear y olvidaban la importancia de enfocarse en la muerte de Cristo, que fue el medio de nuestra salvación. Esto estaba trayendo consecuencias severas. En el 1 de Corintios, capítulo 11, los versículos 27 hasta el 30. De manera que él coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, sería culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. A perder su enfoque sobre el valor de la muerte de Jesucristo y desviarse al enfocarse en el banquete, ya no estaban comiendo el pan ni bebiendo la copa dignamente. Vivir una vida intachable, una vida sin pecado, una vida perfecta. Estos son los que pueden tomar la cena del Señor. Por tanto, muchos creyentes se abstienen de la cena del Señor porque han fallado. Sin embargo, este pasaje no nos está diciendo que el que esté libre de pecado es el que puede tomar la cena del Señor. Si somos sinceros, nos damos cuenta que todos tenemos pecados. Todos fallamos ante Dios. Entonces, nadie podría tomar la cena del Señor. Más bien, se refiere que en el momento de tomar la cena del Señor, debido discernir correctamente su cuerpo, su obra por mí en la cruz. Debo entender que si he fallado a Dios, tengo la seguridad de que su muerte en la cruz es suficiente para mi perdón. Debo entender que hay esperanza para mí por medio de los méritos de Cristo. Es un momento en el cual debo predicarme el Evangelio a mí mismo y recordarme que si he pecado, Jesucristo es fiel y justo para perdonarme. Cuando confesó mis faltas ante Él, pues Él llevó su cuerpo mi pecado. Los excesos de la iglesia de Corintio estaban trayendo consecuencias tan severas, pues algunos hermanos estaban cayendo bajo juicio de Dios. Algunos enfermos y otros habían muerto. A no tomar la cena del Señor dignamente, es decir, considerar lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación para que su nombre esté escrito en el libro de la vida y para que tú tengas la vida por toda eternidad junta con el Señor Jesús. Y empieza así: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme en el nombre de Jesús. Amén.
Con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me lo bendiga, me lo guarde, que tengan una buena noche y buen amanecer, y acuérdense de darle gracias a Dios por otro día más de vida, y busquemos más de Dios, mis hermanos, que estamos en los últimos tiempos, que todo lo que está en la Biblia se está desarrollando delante de nuestros ojos, todas las plagas, todos los terremotos, todos los huracanes y los tusanes. Tenemos que remitirnos más de Dios porque Cristo viene pronto, su venida llega bien pronto. Ya todas las señales están dispuestas delante de nuestros propios ojos. Y con esto lo dejo, que Dios me lo bendiga. Amén.